Hoy quiero mostrarte 7 estéticas visuales que marcaron el diseño gráfico en distintas épocas y que han sido importantes para entender cómo se ha construido el lenguaje visual de Internet. Por ejemplo, Apple acaba de lanzar su nuevo diseño de software llamado Liquid Glass, que toma elementos directos del estilo Frutiger Aero de los 2000. Esto nos muestra cómo el pasado sigue inspirando el presente y por eso es tan importante conocerlo. Muchos diseñadores se enfocan en lo que está de moda ahora y olvidan mirar hacia atrás. En este video te voy a contar cuáles son esas corrientes visuales que quizás no conocías pero que están llenas de sentido estético. Y si te interesa este tema, quédate hasta el final porque voy a compartirte algunos sitios web donde podrás ampliar tu cultura gráfica y entender de dónde vienen muchas de las ideas que vemos hoy. Frutiger Aero es una estética de diseño que se caracteriza por el uso de elementos como texturas brillantes, imágenes de naturaleza y un aspecto 3D con bordes redondeados. Fue popular en la década del 2000, especialmente en interfaces de usuario, publicidad y diseño web. Es un estilo visual que combina elementos tecnológicos con representaciones de la naturaleza, buscando crear una estética futurista. Como dato curioso, puedo decirte que el nombre Frutiger Aero proviene de la tipografía Frutiger, diseñada por Adrian Frutiger, y la interfaz Aero de Windows, que popularizó este estilo visual. Las interfaces de usuario de Windows Vista y Windows 7, con su diseño Aero, son ejemplos clásicos de Frutiger Aero. Actualmente, Apple acaba de presentar su nuevo diseño de software llamado Liquid Glass. Este material es translúcido y funciona igual que el vidrio en el mundo real. El color se lo brinda el contenido a su alrededor y se adapta de forma inteligente a contextos iluminados y oscuros. Este diseño me recordó mucho a lo que es Frutiger Aero, sobre todo por los efectos translúcidos y grandes brillos. Si eres diseñador gráfico, seguramente conoces las populares ilustraciones conocidas como Corporate Memphis. Se trata de un estilo de dibujos geométricos y planos que se usaron ampliamente en las empresas tecnológicas a mediados del 2010. Tuvo grandes detractores porque eran ilustraciones poco cercanas y sin personalidad. Seguro las has visto: personajes sin rostro, proporciones exageradas, brazos largos, piernas elásticas, colores planos y muchas escenas optimistas. Las ilustraciones eran todas muy limpias y amigables. Nació como una evolución del diseño plano, buscando hacer más cercanas las marcas de tecnología, startups y aplicaciones. Por ejemplo, piensa en las ilustraciones de Slack o Google. Muchos diseñadores han desechado este tipo de ilustraciones porque empezaron a parecer genéricas y sin identidad real. Entender Corporate Memphis te ayuda a leer mejor cómo se comunican las marcas hoy. Y si eres diseñador gráfico, puedes decidir si la usas, la evitas o la rediseñas desde tu propio estilo. Void Core es una estética que rompe las reglas del diseño tradicional. No busca atraer, ni ser bonito, ni optimizar la experiencia de usuario. Más bien apuesta por lo contrario: vacío, frialdad, desorden y silencio visual. Se caracteriza por composiciones extremadamente desbalanceadas, tipografías genéricas y sin jerarquía, colores apagados o uso del negro absoluto, pocas imágenes y espacios negativos intencionales. El Void Core no tiene un origen oficial, pero empezó a consolidarse entre 2018 y 2022 como una reacción contra el diseño digital perfecto y saturado que dominaba las redes sociales, UI y branding masivo. Es una estética adoptada por diseñadores y artistas visuales con mayor presencia en nichos culturales como el arte contemporáneo, revistas independientes, portadas de discos y estudios de branding boutique, donde se valora lo conceptual y lo minimalista. El Vaporwave surgió alrededor de la década del 2010. Al principio era solo un subgénero de la música electrónica, sin embargo, pasado el tiempo, mostró una fuerte presencia visual. Su inspiración es la nostalgia digital, por ejemplo, Windows 95, CD-ROM, anime viejo, cultura de consumo noventera, todo esto mezclado con una crítica al capitalismo.
Vaporwave se aleja del diseño corporativo pulido. Si quieres explorar otro tipo de discurso visual más experimental y conceptual, esta estética te da libertad total para romper con lo perfecto. Puedes usarlo para proyectos personales, portadas, cines, identidades visuales arriesgadas o colaboraciones con músicos o artistas. Si trabajas en motion graphics, redes sociales o diseño audiovisual, el Vaporwave tiene un gran potencial. Loops hipnóticos, efectos de distorsión, transiciones de VHS o elementos 3D retro pueden ayudarte a construir piezas con mucha atmósfera. Y2K significa año 2000 y hace referencia al estilo visual, cultural y tecnológico que dominó entre 1997 y 2005. Recuerdo que en esa época se pensaba que el mundo se iba a acabar. De hecho, el 31 de diciembre de 1999 todos estábamos esperando el fin del mundo. Suena cómico, pero mucha gente sí pensaba que la Tierra podría colapsar en el año 2000 y ese miedo colectivo influyó en la cultura visual de la época. Esta estética nació de la fascinación por el futuro digital. Era una mezcla de lo cyber y lo pop, todo saturado, brillante y excesivo. Sus características principales eran colores metálicos y cromados, elementos holográficos, uso del neón, efectos 3D, brillos, tipografías futuristas, interfaces gráficas sobrecargadas con iconos flotantes, barras de carga y transparencias. Aunque algunos lo ven como un estilo feo o demasiado saturado, fue una tendencia que marcó una era de transición tecnológica. Actualmente, como diseñador podrías usarlo para jugar con la nostalgia digital o para explorar un lenguaje visual diferente a las estéticas limpias y minimalistas de hoy. Pop-futurismo es una estética que combina elementos de arte pop como colores brillantes o ilustraciones llamativas con un enfoque futurista, tecnología, ciencia ficción, ciberespacio y mundos alternativos. Tiene algo de infantil, algo de psicodélico y mucho de irrealidad digital. Empieza a tomar forma a principios de los 2000, pero se consolida visualmente entre 2010 y 2020. Se alimenta de las influencias del Y2K y la cultura de Internet. Se caracteriza por paletas brillantes y saturadas, tipografías futuristas, elementos sci-fi, componentes holográficos, glitches y visuales que recuerdan a los videojuegos y a los mundos virtuales. El neobrutalismo es una tendencia que retoma la crudeza del brutalismo arquitectónico, pero trasladado al entorno digital. Surgió alrededor del 2014 como una respuesta crítica al diseño demasiado pulido y amigable de la época. El neobrutalismo en diseño utiliza elementos simples y crudos para mostrar la estructura básica de un sitio web o aplicación. Además, los diseños neobrutalistas utilizan colores primarios intensos y combinaciones de alto contraste para enfatizar los elementos importantes de la interfaz de usuario. Este estilo no huye del uso de bordes gruesos, formas angulares y líneas continuas que crean estructuras sin depender de gradientes o sombras. Y finalmente, el neobrutalismo ocupa elementos audaces que incluyen tipografías llamativas que se equilibran con un uso generoso del espacio negativo. La tipografía en el neobrutalismo funciona tanto como elemento funcional como punto focal del diseño general. Y si te interesan las estéticas visuales, te recomiendo completar este video con otro que tengo en el canal donde analizo 6 tendencias en diseño gráfico para el 2025. Vas a encontrar referencias útiles y enfoques que te pueden servir. Te dejo el link en la cajita de la descripción para que lo veas después y sigas ampliando tu cultura visual. Ahora te voy a compartir algunas páginas y archivos digitales donde puedes investigar sobre diseño gráfico y movimientos visuales de Internet. Esta web recopila y documenta el diseño de páginas web desde 1991 hasta principios de los 2000. Es una especie de archivo visual donde puedes ver cómo eran los sitios de marcas como Apple, Nike o MTV en sus primeras versiones digitales. Es muy útil para entender cómo evolucionó el lenguaje visual de Internet. Como diseñador, revisar estos archivos te permite inspirarte en layouts antiguos o rescatar elementos visuales pasados.
Esta web que te muestro es bastante interesante porque es un archivo y sitio web independiente que documenta la historia del diseño gráfico. Documenta la historia del diseño gráfico a través de un archivo personal en constante crecimiento, con conferencias, talleres y recursos curados por diseñadores. Aunque algunas secciones son de pago, se pueden encontrar verdaderas joyas del diseño sin necesidad de ser miembro. Esta web es un proyecto colaborativo que busca visibilizar piezas gráficas que han sido ignoradas por los archivos tradicionales. Desde afiches, portadas de discos, catálogos, hasta flyers y publicaciones independientes, esta plataforma permite a cualquier persona contribuir con material y contexto. Es una fuente valiosa para estudiar microtendencias y movimientos gráficos de distintas épocas y culturas. Y esta última web es una biblioteca digital de tipografía e impresión con más de 1500 piezas disponibles en línea, entre pósters, tipografías y publicaciones clásicas. Es un recurso excelente para estudiar la evolución tipográfica y aumentar tu cultura visual. Con sede en San Francisco, su colección incluye desde manuscritos históricos hasta experimentos tipográficos modernos. Además de exhibiciones físicas, también cuenta con una biblioteca digital gratuita donde puedes explorar afiches, portadas y piezas gráficas difíciles de encontrar en otros espacios. Ideal para quienes investigan diseño desde lo visual, lo editorial y lo tipográfico. Espero que estas corrientes visuales hayan ampliado tu cultura visual. Si te sirvió este contenido, dale like y compártelo. Y si quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos.